Brevemente, creo que debemos abrir el debate de la energía nuclear. Desde 1945, a raíz del lanzamiento de las dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, las únicas dos que se han utilizado en conflictos, hemos sido sujetos de un bombardeo incesante por parte de quienes dicen que la energía nuclear es mala porque fue la utilizada para estas bombas, que ha sido la utilizada para crear una enorme cantidad de armas de destrucción masiva que existen hoy en día y que amenazan nuestra vida y que son decididamente uno de los grandes peligros y uno de los grandes desafíos de la humanidad. Pero esto es como decir que no hay que usar martillos porque los martillos se han utilizado para asesinar personas y se han utilizado para asesinar personas. No, esto no es un invento. Si la energía nuclear, como cualquier otra cosa, tiene pros y contras, tiene beneficios y presenta riesgos, tiene defectos y virtudes. Sin embargo, hablar en favor de la energía nuclear, sobre todo en ciertos espacios dominados ideológicamente por ciertos grupos, se ha convertido en un tabú permanente. El solo hecho de decir que hay que hablar sobre la guerra nuclear hace que alguno salte y diga: tú eres de ultraderecha, eres un fascista terrible, eres una persona a favor del militarismo, de las bombas atómicas, del asesinato de millones de seres humanos. Y evidentemente no es así. Eso es simplemente demagogia y retórica. El calentamiento global es un hecho. Tenemos que hacer la transición hacia energías más limpias, hacia energías verdes, hacia energías sostenibles, hacia energías tan perfectas que nos gustaría que además estuvieran recubiertas de rico chocolate. Pero eso no va a ocurrir mágicamente. De hecho, no existen los elementos necesarios hoy en día para hacer esa transición. Y esa transición implica, por supuesto, dejar de quemar combustibles fósiles, dejar de quemar carbón, dejar de quemar petróleo, gasoil y dejar de quemar eventualmente también gas, que es el menos terrible de esto, siendo el más terrible, por supuesto, el carbón. Pero esa transición va a ser larga, va a ser difícil, va a ser compleja, y proponer que uno de los elementos que podemos usar en esta transición es la energía nuclear sigue siendo tabú, y no tiene por qué serlo. Tenemos que discutirlo. Yo no sé cuál sea la conclusión del debate, yo no sé cuál sea la conclusión de la discusión. Probablemente sea que tenemos que retirarnos todos de la energía nuclear. Probablemente sea que debemos utilizar la energía nuclear en nuestro beneficio. Como sea, tenemos que abrir el debate y tenemos que participar todos, y tenemos que participar con razones, con hechos, con datos, con sensatez, y no con reacciones viscerales, y no con datos falsos, y no con propaganda, y no con intención demagógica de manipular a la gente. Cuando uno dice que solo han muerto 150 personas por el terrible accidente de Chernóbil, cuando en el accidente de la presa de Banqiao murieron casi 200.000 personas en pocas horas, pero nadie habla en contra de las presas y todo el mundo habla contra la energía nuclear, la gente simplemente no te cree, te dice que no, que murieron cientos de miles de personas en Chernóbil, porque así lo dice alguien como Greenpeace. Pero los datos que tenemos, los datos que manejan todas las organizaciones que supervisaron y que han metido investigadores y expertos para analizar qué rayos pasó en Chernóbil y que no vuelva a pasar, te dicen que no es cierto que haya esos cientos de miles de muertos con los que nos quieren aterrorizar. La radiación no mató a nadie en Fukushima. Un trabajador murió al caer de una escalera. Pero la gente tiene la idea de que hubo cientos de muertos en Fukushima debido a la radiación que escapó, que no escapó, o que escapó en niveles que han sido fácilmente controlados. No quiere decir que no sea un problema, quiere decir que podemos resolver el problema. Quiere decir que nos han dado datos falsos para influir en un debate y así impedir que se tenga. Y yo lo que digo es que hay que tener ese debate, urge ya, con los expertos nucleares, con los físicos, con los políticos, con la gente de buena fe que quiere una transición energética que funcione. Gracias.